Así no, así no. Amén. Vamos a orar y así iniciamos la predicación de esta mañana. Señor Dios bueno, misericordioso, gracias en esta mañana te damos por tu muchas bondades y misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de poder estar, Señor, el primer día de la semana reunidos como iglesia, Señor, con la finalidad de nosotros dar gloria a tu nombre, Señor, adorarte a través de nuestro servicio público. Te pido que nos permita seguir adorándote, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, aplicando, Señor, tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos entender que hemos sido elegidos por ti y para ti, con la finalidad de dar gloria y honra a tu nombre, Señor, por medio de nuestra elección. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Solo vamos a estar viendo el versículo 4. Vamos a leer algunos, por lo menos hasta el versículo 8, para que podamos tener todo el contexto. Pero solo vamos a ver el versículo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice el texto: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros insististeis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Vamos a dejar el texto hasta ahí. La otra parte la vemos en la próxima ocasión. Y vamos a ver en esta mañana solo dos puntos. El primer punto, que es amado por Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo identifica el amor de Dios por los tesalonicenses y cómo nosotros aplicamos eso entonces a nosotros hoy. Y vamos a ver el segundo punto también, elegido por Dios, que en este punto sería prácticamente la aplicación de lo que trataba el Señor Héctor esta mañana. Lo voy a chancear. Lo voy a chancear porque, ¿verdad? Sería prácticamente la aplicación de eso, de lo que Héctor estuvo compartiendo la mañana de hoy. Pablo dice en el versículo 4 que él reconoce en la iglesia de los tesalonicenses una genuinidad, y le dice a los hermanos de Tesalónica, hermanos amados de Dios. Pablo sabe que ellos son sus hermanos en la fe. De hecho, lo sabe porque él fue uno de los fundadores de la iglesia, y digo uno por los demás que con él estaban. Él sabe que son sus consiervos y que como son creyentes, como son una iglesia local de Cristo, él debe tratarlo como lo que son, como hermanos en la fe, y así lo está haciendo al principio de su carta hacia los tesalonicenses. Y nosotros tenemos siempre que estar conscientes de esto cuando nosotros vamos a tratar con la iglesia. Pablo estaba consciente cuando trataba con cualquier iglesia. Pablo estaba consciente que estaba tratando con la iglesia local de Cristo. Y nosotros, cuando nosotros tenemos que enfrentar la realidad de la iglesia, tenemos también que, al igual que Pablo, estar consciente de que nosotros estamos hablando con la iglesia local
de Cristo. Y Pablo habla de una evidencia externa que se podía observar en esa iglesia, que era una iglesia, conforme a lo que el apóstol Pablo está diciendo, era una iglesia genuina. Pablo habla en plural y Pablo dice conocemos. Fíjese, Pablo no dice yo conozco que esta es una iglesia, no. Conocemos en plural, o sea, nosotros estamos viendo las condiciones y la característica de la iglesia y nosotros conocemos. Era evidente en la forma de ellos comportarse que ellos no solo decían vivir para Cristo, sino que la forma de ellos comportarse y de ellos conducirse decía por sí sola que ellos vivían para la gloria de Dios. La forma de ellos vivir decía que Jesucristo era su prioridad y es lo que está resaltando Pablo aquí, la evidencia de lo que sería una iglesia saludable, una iglesia que era visto por todos ellos como una iglesia elegida. Y al pensar en esto, nosotros podemos decir que Pablo le dijo hermanos amados porque era una iglesia perfecta. Pablo le dice hermanos amados porque al mirar y contemplar la perfección de esta iglesia, era una iglesia intachable, era una iglesia local sin ningún tipo de faltas. Podemos decir eso, pero sabemos que esa no es la realidad, que en la realidad ese tipo de iglesia perfecta, intachable, sin ningún tipo de falta, eso no existe. Nosotros podemos hablar de una iglesia saludable, no de una iglesia perfecta. Podemos hablar de una iglesia que es imperfecta y de manera imperfecta vivir para la gloria de Dios con buenas intenciones, pero no podemos decir que esa iglesia alcanzó la perfección, que esa iglesia es intachable y que esa iglesia no comete pecado. No podemos decir eso. Porque no podemos decir que una iglesia que está compuesta por pecadores imperfectos puede ser una iglesia perfecta. Aún así el apóstol Pablo, sabiendo esto, el apóstol Pablo amaba a la iglesia. Y aún así, nosotros sabiendo eso, nosotros debemos amar la iglesia. Y la razón de nosotros amar la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos porque Cristo murió por ellos. Hay hermanos que yo recuerdo una iglesia que yo me congregaba, que había un hermano que tenía como 30 libras y uno decía, pero valía la pena morir por ese, un fleje. Cristo murió sin importar las condiciones físicas que usted pueda ver en cualquier hermano. Cristo murió por nosotros y de hecho, usted me ve a mí hoy así, te dice, oye, que el pastor se fue hermoso, qué elegante. Bueno, cuando yo recuerdo que yo recién convertido, yo era peso lástima. Y yo no sé si usted sabe lo que es peso lástima. Usted me veía y usted no sabía qué hacer, si abrazarme, fajarse a dar gritos o orar por mí. Delgado, sumamente delgado, pero sumamente delgado. Sin embargo, el tiempo nos cambió. El tiempo no fue de que comíamos ni nada de eso. Pero nosotros debemos amarnos tal y como somos, porque nosotros fuimos salvados por Cristo y somos hermanos los unos para con los otros. Debemos amarnos, que el amor entre nosotros es una evidencia de que Cristo vive en nosotros. No porque nosotros somos perfectos. Cristo vive en mí y yo soy morada de Dios porque yo soy perfecto. No soy perfecto. Nosotros somos perfectos en el papel, pero en la práctica nosotros somos otra cosa. Yo le puedo presumir a ustedes de perfección y decirle, ustedes son unos impíos, yo soy un ser perfecto y único. Único sí, pero perfecto no. Somos imperfectos. Cometemos errores. Usted puede estar trabajando con un hermano y ese hermano hacer algo de manera inconsciente y usted querer llenarse de ira y de cosas contra ese hermano, y ese hermano no está haciendo nada, ¿verdad esto?
porque somos así, somos imperfectos. Ahora mire la salutación de Pablo a una de las iglesias más problemáticas que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Mire la salutación de Pablo, dice Pablo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa no es la salutación que debería ser, conforme a esta óptica de este lado, de hablarle a una iglesia con tanto problema como la iglesia de los Corintios. Entonces yo pregunto, ¿será que Pablo no sabía de los problemas de esta iglesia, que Pablo le está llamando a ellos la iglesia de Dios y Pablo le está llamando los santos? Él lo sabía. Y lo sabía porque en esta primera carta, que fue donde leí la primera carta a los Corintios, él luego enfrenta los problemas de esta carta, de esta iglesia en esta carta, que había problemas de división. Habían deseos de grandeza donde el uno quería ser superior al otro, donde uno decía no, porque yo canto bonito, y el otro decía no, porque yo predico bonito, no, Dios hable a través de mí, no. Y era un problema donde uno decía no, yo soy de Wilfredo, el otro decía no, yo soy de Héctor, y otro decía yo no soy ni de Wilfredo ni de Héctor, yo soy del pastor que es más grande. O sea, era una división rampante donde cada quien estaba buscando con su deseo de grandeza sentirse y hacerle ver a los demás que era superior al otro. Al punto de que nosotros encontramos en esta iglesia a un hijo que estaba viviendo con la mujer de su papá. Imagínense la condición en la que estaba esta iglesia. Esta iglesia estaba a tal punto que estaban comiendo la cena del Señor de manera indigna. Entre otras tantas cosas que estaba viviendo esa iglesia. Y Pablo le dice a esta iglesia, la iglesia de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pablo debió haber descalificado a esta iglesia. Pablo debió haberle escrito a esta iglesia y decirle a esta iglesia, ustedes son un grupo de impíos, ustedes se van para el infierno, desbaraten eso, porque ustedes no son nada. No, Pablo lo saluda diciéndole primero, la iglesia de Dios y los llamados a ser santos en Corinto. No lo estaba descalificando. Y a veces yo cuando veo que nosotros descalificamos a alguien, yo digo, y estamos nosotros haciendo lo correcto, estamos nosotros llamados a descalificar, o estamos nosotros llamados a restaurar, y estamos nosotros llamados a bendecir a la iglesia. Nosotros como el cuerpo de Cristo, nosotros deberíamos usar nuestros dones y nuestro ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. En este caso, que es la iglesia local, y no nosotros descalificarnos. Nosotros deberíamos ver la obra de Dios en cada creyente, ver la obra de Dios, cómo Dios está obrando en cada creyente. En un creyente el Señor va a obrar más rápido que en otro. El Señor, el Espíritu Santo toma la forma de cómo tratar en cada creyente, en uno de una forma, en otro de otra forma, pero el Señor está trabajando en todo el que está en la iglesia. Nosotros no somos salvos por lo que nosotros hacemos. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo. Son los méritos de Cristo los que nos hacen merecedores. No son nuestros logros, ni nuestros apellidos, ni nuestros empleos, ni nuestras casas, ni nuestros vehículos, ni nuestros hijos, ni nuestros padres. No, lo que nos hace a nosotros merecedor son los méritos de nuestro glorioso Salvador. Y muchas veces nosotros vamos a caer en el deseo de nuestra concupiscencia. Una concupiscencia, hablaba el maestro esta mañana y decía que nosotros nacimos siendo pecadores y somos condenados por el pecado original que está en nosotros, no porque hayamos cometido pecado alguno. Y ese pecado original, esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, aún siendo nosotros creyentes, se nos va
hay momentos en que nos hace temblar, hay momentos en que nos hace hacer, ver y decir cosas que no debemos ni hacer, ni ver, ni decir, porque tenemos lucha interna actual con el pecado que aún mora en nosotros. El pecado, dije, que aún mora en nosotros. Cuando el creyente peca, entonces, que el creyente peca por causa del pecado, el creyente peca y el creyente se siente mal porque el creyente sabe que le ha fallado al Señor. Y en esas luchas internas, el creyente sabe que tiene que orar, el creyente sabe que lo mejor debe ser orar, pero hay algo dentro de él que le dice, tú ora mañana, tú estás cansado hoy, acuéstate, descansa, y cuando tú te levantes mañana ora, y cuando tú te levantas, hay algo dentro de ti que te dice, es muy tarde, báñate y vete a tu trabajo. Es como el que se pone a dieta, que dice, yo no voy a empezar hoy, pero la semana que viene, mira, y se pasa la vida diciendo la semana que viene o el mes que viene. Ya yo salí de esa trampa, ya yo no digo así. Yo digo algún día yo inicio y me pongo a dieta. Y así no tengo remordimiento de conciencia. Pero en el ámbito espiritual a nosotros nos pasa algo parecido como estoy hablando, y más en el caso de la oración. Nosotros sabemos que debemos orar. Nosotros sabemos que no hay nada como la oración, que la oración nos ayuda a tener intimidad con el Señor, que el Señor nos ha llamado a orar constantemente, a orar sin cesar, pero al momento de orar nosotros nos entretenemos con otras cosas. Sabemos que debemos estudiar la Biblia, pero al momento de leer la Biblia estamos tan cansados que nos da sueño. Cuando tú estás viendo una serie, tú inicias una serie de 16 capítulos y tú la empiezas y en 3 días tú terminas los 16 capítulos de 1 hora y media cada capítulo y no te da sueño, tú te entretienes y quieres seguir viendo más y más y más y más, pero a la hora de estudiar la Biblia tú no quieres hacerlo, a la hora de estudiar la Biblia te da sueño y a la hora de orar te queda dormido porque tú tienes una lucha interna contigo mismo entre hacer lo mejor y hacer lo que tú deseas hacer. O eso nada más me pasa a mí, seguro. Nosotros sabemos que tenemos que pagarle con bien al que nos hace mal, pero nuestro ego, nuestros intereses están primero que la gloria de Dios. Nuestra imagen muchas veces es lo que más nos importa y aún nos importa más que el evangelio. Nosotros decimos no. Cristo es el centro de mi vida, pero nuestra forma de actuar dice que no es Cristo el primer lugar en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Y nos cuesta sufrir incluso el agravio. Decimos, hay que vivir conforme a las Escrituras. Y nosotros encontramos estadísticas que se han hecho por lo menos en los Estados Unidos, dentro de iglesias, que aquellas iglesias que suelen proclamar de que hay que vivir conforme a las Escrituras, esas son exactamente las iglesias que no viven conforme a las Escrituras. Hay que ser cristiano en todo, decimos, pero nosotros vivimos como si nosotros no fuéramos creyentes. Y a pesar de todas esas luchas, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de todo eso, nosotros somos hermanos y nosotros debemos vivir ajustando nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que un creyente genuino es aquel creyente que viene al evangelio y cuando viene al evangelio todo es un deleite. Y donde quiera que está diciendo, ay, que quiero salir de aquí porque es que me voy a orar. Quiero salir de aquí porque es que voy a leer la Biblia. No, eso no es así. Hay lucha y nosotros tenemos lucha para hacer las cosas espirituales. Hay una lucha interna entre nuestra carne, entre nuestro deseo carnal y lo que nosotros tenemos que hacer. El espíritu nos lleva a hacer una cosa, la carne nos lleva a hacer otra cosa y vamos a vivir toda la vida en esta tierra con esa lucha interna de nosotros querer hacer una cosa y guiados a hacer otra cosa, pero al final nosotros deberíamos hacer lo que es lo mejor y concentrarnos cada uno de nosotros en nosotros poder aprovechar los medios de gracia que el Señor ha provisto para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros.
Y yo quiero que usted entienda que nosotros vamos a fallar. Y es importante que podamos entender esto. Somos de Dios, hermanos amados, como le dice Pablo a los tesalonicenses, pero eso no nos quita el peso ni la carga. Eso no nos quita la tensión. Vamos a fallar. Y siempre tenemos que tener eso pendiente. No vamos a tener un comportamiento perfecto. Deberíamos ser sinceros, deberíamos tener un comportamiento sincero. Deberíamos sinceramente amar a Dios, porque perfectamente no lo vamos a lograr. Y cuando nosotros fallemos, que entonces nosotros debemos ir a Cristo en arrepentimiento y fe, y nosotros pedir perdón a Cristo, nosotros intimar con Cristo y seguir hacia adelante. Y siempre reconocer en la presencia de Dios lo que nosotros somos y lo que es el Señor, sin maquillaje, sin pose, porque yo puedo presumirle a ustedes, pero al Señor yo no le puedo presumir, porque el Señor me conoce, el Señor nos conoce. Y lo más interesante de eso es que el Señor, a pesar de conocernos, a pesar del Señor saber quién soy yo, a pesar del Señor saber quién eres tú, a pesar de eso, el Señor nos ama tal y como nosotros somos. Porque somos lo que somos, no por nosotros, sino por su gracia y su misericordia. Y nuestro segundo punto, elegido por Dios, dice el versículo bíblico, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo le dijo a los tesalonicenses que él estaba seguro de la elección divina de ellos, de que Dios lo había elegido a ellos. Y yo pregunto, ¿de qué le estaba hablando Pablo a ellos? Pablo le estaba hablando de que él estaba seguro de que Dios lo había elegido y que había una evidencia clara de la elección de Dios en los tesalonicenses. Si usted va a una lechocera, digo lechocera porque si vendieran lechón fuera lechonera, si vendieran mango es manguera, entonces una lechocera, usted va y usted va a comprar una lechosa, usted mira la lechosa, usted dice, mira, esa lechosa está bonita, el que se le está vendiendo le dice, mira esa, no, dame esa. Usted la eligió, pero ¿qué sucede? Que cuando usted va y llega a la casa y abre su lechosa, entonces se da cuenta que la lechosa estaba dañada por dentro. Usted dice, caramba, está dañada, pero fue usted mismo que la eligió. Debí tomar la que me estaba pasando, pero usted la eligió esa y simplemente tiene lo que usted hizo. Bueno, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo aquí, hablando del tema de la elección, Pablo está diciendo que quien eligió fue Dios. Que Dios fue quien eligió, y Dios fue que al elegir, eligió a los tesalonicenses, de que Dios había escogido a la iglesia en Tesalónica. Y a diferencia de nosotros, que escogemos lo que nosotros entendemos que es bueno y lo que nosotros entendemos, o lo que nosotros entendemos que es lo mejor, porque usted no va a escoger nunca lo que usted entienda que es lo peor. Usted no va a ningún sitio y va a decir, mira, ¿qué tú estás vendiendo? Hay mango, dame uno que esté dañado. No, nadie compra lo que entiende que no sirve. Usted escoge lo que usted considera que es bueno o lo que usted considera que es mejor. Sin embargo, Pablo no está diciendo que Dios escogió a los tesalonicenses porque ellos eran buenos. Ni Pablo está diciendo que Dios escogió a los tesalonicenses porque los tesalonicenses eran lo mejor. Nada que ver. No eran buenos. Pero usted puede decir, bueno, el Señor lo eligió porque ellos tenían buena proyección. Hay gente que esto lo espiritualiza y dice, no, Dios me escogió porque Dios vio quién era yo y lo que yo iba a hacer en el futuro. Y Dios dijo, no, yo necesito para el Evangelio. Eso suena muy de ciencia ficción. Pablo
en el Nuevo Testamento nos habla del tema de la elección y señala en este tema constantemente, donde quiera que Pablo lo plantea en el Nuevo Testamento, de que Dios escoge, y Dios escoge no porque lo que Él va a escoger es bueno o es malo, sino que Dios escoge por su voluntad, porque a Él le plujo coger lo que quiso coger. Dios cogió de entre lo que no servía lo que Él quiso escoger. ¿Para qué? Como nos dice la Escritura, para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. Y esta es la armonía que nosotros podemos ver en torno al tema de la elección en el Nuevo Testamento. Yo voy a citar algunos textos y voy a iniciar con la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es la sabiduría la razón de la salvación del hombre. No fue que un día usted despertó y dijo: ¿qué vida es esta? Yo tengo una vida que extraña. Yo como que, para yo no ir al infierno, yo voy a tener que convertirme. Déjame yo ir a una iglesia, porque si yo no me arrepiento, yo la voy a pasar fea. Y comenzó a razonar entre la maldad, entre el pecado, y déjame yo ir a convertirme. No. La Biblia nos enseña que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien convence de pecado a aquello que el Padre ha escogido en el Hijo en el pasado eterno. No es una acción nuestra, es que Dios obra conforme a su voluntad para que lo que Él ha escogido puedan venir a Él por medio del Evangelio. Y decíamos esta mañana que el Señor hace dos llamados. El Señor hace un llamado general y el Señor hace un llamado particular. En el llamado general, Él llama a todo el mundo. Y Él dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo llama constantemente: vengan, vengan. La pregunta es: ¿quiénes vienen? Todos vienen. No, vienen los que Él trae. Todos no vienen. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué no vienen? Bueno, porque un muerto no puede venir a la vida por sí mismo. Porque tiene Dios que hacer un llamado particular y traer a aquellos que Él ha escogido en el pasado eterno para salvación y despertarlo a la vida, traerlo primero y lo devuelve a la vida, y luego entonces ellos pueden contemplar su propia bajeza y pueden contemplar la hermosura del Salvador. No antes. Dios primero tiene que trabajar y Dios primero tiene que obrar en nosotros. El pecador perdido está feliz de ser pecador y de estar perdido. No crea que el pecador perdido anda por ahí de que: ay, es que yo estoy haciendo, ay, es que yo me siento tan mal por lo que yo estoy haciendo. Ay, no, el pecador está feliz con su vida pecaminosa. Cuando él sabe que va por un rumbo perdido. Cuando él se da cuenta de eso, bueno, cuando es despertado a la vida por el Espíritu Santo, y entonces el ciego que no podía ver la luz, ahora puede contemplar y ver la belleza de su Señor. Mire cómo lo dice el pastor John MacArthur. Cito: el propósito primero y principal de la sabiduría de Dios que produce salvación es el de glorificarlo a Él. Nadie tendrá jamás una razón para jactarse en su presencia. El hombre simple, tonto y débil no puede hacer nada por sí mismo. Dios lo ha hecho todo. El hombre
había desobedecido en Adán, y por la desobediencia entonces allí entró el pecado, y toda la raza humana entonces heredó el pecado de los primeros padres de Adán y Eva. O sea, el hombre pasó de estar vivo a estar muerto. Y es aquella muerte que es estar alejado de Dios, que es aquella muerte espiritual donde el hombre está lejos de Dios, esa muerte que produce condenación, esa muerte que trilla el camino al infierno. Pero Dios escogió entre los malos, entre los que no servían, entre todos, que no servían ninguno, que eran malos todos, que no había justo ni aun uno, no había quien buscara a Dios, no había quien hiciera el bien. Dentro de todos Dios escogió entre ellos para salvación a lo que Él quiso, los eligió, lo convenció por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo por medio del Evangelio, y hoy son creyentes. Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: yo reconozco esa elección de Dios en ustedes. Yo no sé si usted ha buscado trabajo alguna vez. Yo creo que todo el que está aquí, o la mayoría, ha ido a buscar empleo. Y siempre le dice: mira, el perfil del puesto que tú quieres es este. Y le dan el perfil. A veces uno lee el perfil y uno dice: bueno, yo ni voy a aplicar porque yo no califico. Yo recuerdo hace como 2 años, cuando Luis trabajaba en una institución que no era donde él estaba ahora. Yo le dije que yo necesito coger 2 millones de pesos prestados. Acuérdate, Luis, ¿qué yo necesito? Y Luis me dio el perfil de lo que yo tenía que cobrar para prestarme 2 millones de pesos. Está bien. Hablamos el día del juicio en la noche. Porque me la puso difícil. Ahora, el perfil de los que Dios iba a escoger para salvación, el perfil podríamos crearlo conforme a lo que hemos visto en la Biblia. Y podríamos comenzar diciendo que tenían que primero no servir. Nadie en una empresa va a reclutar a alguien que no sirva, ¿verdad? Que tráeme los malos, no. Primero, el perfil no servía. No tenían que tener ningún tipo de condiciones. Lo iban a escoger por malo. Tenían que ser sucios, espiritualmente hablando, no vayan ahora sí. Pecadores, que es lo que quiero decir. Debían merecer la ira de Dios por causa de su pecado. Debían ser lo menospreciado. Ese podríamos decir que era el perfil de lo que Dios iba a escoger. Ahora yo pregunto, ¿quiénes de los que están aquí entienden que Dios lo escogió? Entonces es el perfil suyo. Ese es su perfil. Y cuando nosotros vemos eso, entonces, es ahí donde yo me pregunto: ¿y por qué nosotros somos tan creídos entonces? ¿Por qué muchas veces nosotros creemos que somos mejores que los demás? ¿Por qué muchas veces nosotros queremos humillar al otro? ¿Y por qué muchas veces nosotros queremos hacerle sentir a los demás que nosotros sí, ellos no? Porque nosotros somos superiores, cuando nosotros, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por pura gracia y por pura misericordia del Señor. Y que no hay nada que nosotros podamos exhibir como un logro nuestro, sino que al final vamos a tener que caer todo en el mismo lugar y decir juntos: gracias al Señor por su gracia y misericordia, porque por ello estamos donde estamos. ¿Por qué tenemos que humillar a los demás? ¿Y por qué considerarnos superiores a alguien si en realidad no lo somos? ¿Por qué mirar a alguien por encima del hombro si todos hemos sido, teníamos que pasar por el mismo perfil? Todos. Usted no puede decir: no, porque lo que pasa es que usted vino porque usted era pecador. Yo no. Pues usted no es cristiano entonces. El perfil es para todo igual. Y si el perfil era para todo igual, nosotros no podemos decir que hay unos que son más santos que otros. No, porque el mérito para la santidad no está en nosotros, sino en el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No son nuestros méritos ni nuestros logros. Y a veces creemos como que nosotros somos de otra raza.
Nosotros no somos humanos. Hay uno por ahí en las redes que dicen que no son humanos. Así que esto no es para humanos, dicen ellos. Bueno, y olvidamos muchas veces que lo que nosotros somos, lo somos por la gracia y la misericordia del Señor. Que no somos mejor que nadie. Que la diferencia entre el pecador perdido y nosotros, la diferencia no la hacemos nosotros, la diferencia la hace la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué maltratar? ¿Por qué creernos que somos nosotros mejores? ¿Por qué creernos superiores? Cuando nosotros sabemos que la misma Biblia nos enseña que no había ni aún uno que quisiera hacer lo bueno, ni siquiera nosotros, ninguno de nosotros queríamos. Que, reitero, es su gracia y su misericordia la que ha hecho la diferencia en nosotros. Nosotros no somos tan malos como nosotros pudiéramos ser, o como pudimos ser. Pero nosotros estamos convencidos de algo, y es que nosotros estamos en el lugar correcto, que es en la mano de Dios. Y el Señor es nuestro refugio, el Señor es quien nos ayuda, el Señor es quien nos guía, y el Señor es quien nos ha trazado una línea. Señores, el ser humano no es tan malo como el ser humano pudiera ser. El Señor le trazó una línea al ser humano incluso para que la maldad del hombre pueda llegar hacia una línea. Todo no se ha desbordado de manera como chivo sin ley. No, no es así. Es verdad que nosotros no somos los mejores, eso es verdad, pero también es verdad que nosotros estamos con el mejor. Y que ahora que nosotros somos creyentes, ahora como creyentes nosotros somos su especial tesoro. Y yo debo tener en alta estima lo que Dios tiene en alta estima, debería yo tenerlo en alta estima, y yo debería desechar lo que Dios desecha. Ahora, pasa eso entre nosotros, que tenemos en alta estima lo que entendemos que Dios tiene en alta estima conforme a las Escrituras, y tenemos y desechamos lo que nosotros entendemos que Dios desecha, no siempre. Porque muchas veces nosotros preferimos lo que Dios desecha y no lo que Dios tiene en alta estima, y lo podemos poner ejemplos sencillos. Con los propios creyentes, con la relación de nosotros entre creyentes, y nos vamos a dar cuenta que a veces nosotros preferimos a una persona que nosotros, por su accionar y por su andar, nosotros estamos convencidos que esa persona no solo está lejos de Dios, que tiene Dios que obrar de una manera especial para que esa persona pueda acercarse como de manera especial obró en nosotros. Pero otra persona que nosotros entendemos que es creyente, que tiene lucha, que tiene crisis, que tiene dificultades, igual que nosotros, entonces nosotros rechazamos eso y preferimos al otro. Miramos hacia afuera. Es lo que estoy diciendo. Considerando más al inconverso que al cristiano. Y nuestro deber, y nosotros estamos llamados siempre a nosotros hacer el bien primero. ¿A quién? A los de la familia, de la fe. Eso es lo que dice la Biblia. Primero yo voy a hacer el bien, y primero yo tengo que pensar en los míos, en los de la familia de la fe. Nuestros hermanos que no son perfectos, pero fueron comprados por Cristo a precio de sangre, igual que yo. Que aunque me quieran dar, que fue que una viruta me iba a dar en el ojo, me quieran dar, no importa. Son mis hermanos. Pero que mira lo que hizo, comprado por la misma sangre que tú. Como diría Marco Vidal, comprado por la misma sangre que yo. Y eso es lo que nos hace a nosotros, la comunidad de fe que nosotros somos, la iglesia local, que somos el cuerpo de Cristo, que está formado por la iglesia local, formado por creyentes que no son perfectos, que a veces como que el uno quiere morder al otro,
Pero tenemos que amarnos y tolerarnos como somos, porque nosotros somos consiervos. Cristo murió por nosotros y somos comprados por la misma sangre. Cometemos errores. Todos cometemos errores. Todos fallamos. Y entonces, en vez de mordernos, deberíamos amarnos y deberíamos utilizar nuestros dones y nuestros talentos el uno con el otro para nosotros edificarnos en amor, porque eso es lo que nos enseña las Escrituras. Edificarnos en amor. Que el hecho de que Luis sea feo, eso no sea un obstáculo para yo considerarlo como que es mi hermano. Lamentablemente, yo no tengo la culpa de que él sea así, pero yo lo voy a amar así como es. Que el otro es calvo. Yo no tengo la culpa, yo lo voy a amar así, sin cabello. ¿Entiendes? Entonces, amarnos como somos. Lleve eso simple que yo estoy diciendo a otro ámbito. Lleve eso simple que yo estoy diciendo a otro terreno. Nosotros deberíamos amarnos tal y como nosotros somos, deberíamos aceptarnos. Que sea moreno, no importa, es mi hermano. ¿Verdad, Ricardo? No importa. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Los cristianos son elegidos, son escogidos por Dios, pero son escogidos por Dios por su currículum. Son escogidos por Dios por sus méritos. Son escogidos de Dios por lo que ellos son o lo que ellos significan o lo que ellos pueden significar para el Evangelio. Yo recuerdo una vez que había un individuo que era un buen orador, muy buen orador secular, y escuché a alguien decir, mira, si esa persona se convierte va a ser un excelente predicador y la gente lo va a escuchar y se va a convertir. Hermano, es que la gente no se convierte porque haya un buen orador. La gente se convierte porque el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. La gente se convierte porque Dios, por medio de la predicación, a veces tosca y seca, el Espíritu Santo utiliza esa predicación y trata con el corazón de aquellos que son elegidos y lo trae a salvación. No es el responsable, no es el orador, es el Espíritu Santo. Podemos decir que el propósito amoroso y soberano de Dios en el pasado eterno, por ese propósito Dios escogió soberanamente para salvación a los creyentes. El propósito está en Dios, no en nosotros. Y entonces Dios, como tiene ese propósito desde el pasado eterno, con el tiempo entonces Él trae por medio del Espíritu Santo a aquellos que han de ser salvos. Juan capítulo 14, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Porque Jesús está haciendo claro, y ustedes no me eligieron a mí, fui yo que lo elegí a ustedes. Al igual que a los discípulos que Jesús les está diciendo eso, nosotros no fuimos quienes escogimos al Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Y nos escogió, como Él dice, para que llevemos fruto. Y si nos escogió para llevar fruto, yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero cuando a mí me hablan de fruto, yo pienso en aguacate, yo pienso en chinola. La chinola no mucho, porque usted sabe que es peligrosa para los hombres. Yo pienso en un sinnúmero de fruta, pero no, aquí no está hablando de fruta. Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nosotros podemos decir entonces que esa es la gracia de la vida cristiana, que nosotros podemos llevar fruto y que ese fruto dice lo que nosotros somos y que ese fruto glorifica y apunta a la gloria de nuestro Salvador. No nos hagamos vanagloriosos, dice el apóstol Pablo, considerándonos nosotros superiores a los demás, maltratando a nadie, mucho menos a nuestros hermanos en la fe. Andemos en el Espíritu, es lo que quiere decir. Andemos en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, tú vas a tratar a todo el mundo igual. A todo el mundo igual, sin excepción alguna. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Quién nos escogió? El Señor nos escogió por sí mismo y para sí mismo. Nadie ni le aconsejó ni le recomendó. No, nadie lo motivó a elegir porque nadie podía hacerlo. Él escogió en sí mismo y para sí mismo a lo que Él escogió para salvación. Y escogió para Él. O sea que lo que Él le escogió es para Él y le pertenece, son suyos. Porque esa era la intención, que Dios iba a escoger para Cristo un pueblo, para la gloria de su nombre. Fuimos predestinados por Dios de manera soberana para nosotros ser hijos de Dios. Yo no sé si usted comprende esto, porque comprender esto implica que usted entiende el gran valor que esto tiene. Nosotros fuimos predestinados de manera soberana para nosotros ser de Dios. Nosotros somos de Dios porque Él nos predestinó para eso, para sacarnos de entre todos y sacar para sí un pueblo suyo. Y nosotros somos ese pueblo de Dios, somos de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y nosotros deberíamos descansar en esto. Como somos de Dios, nosotros estamos seguros y podemos confiar y estar tranquilos porque somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, Él no nos va a abandonar. Él no nos dejará morir en ningún proceso. Él no nos va a dejar desmayar. No, Él tiene cuidado de nosotros porque nosotros somos su pueblo, nosotros somos suyos. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice la Biblia. El texto de Efesios dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió en Él? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha nos escogió. ¿Nos escogió en quién? En Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió en Cristo, pero esto ocurrió en el pasado eterno, antes del Señor comenzar el proceso de la creación, antes de la fundación del mundo, en lo que se conoce como la intención de Dios. Allí Dios nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia y nos escogió para que nosotros seamos santos. Y Jesucristo entonces, Dios hecho hombre, entonces muere por nosotros como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora los pecadores indignos son declarados santos y dignos por el que murió en la cruz del Calvario. Son declarados santos y dignos
por los méritos del Dios que murió en la cruz del Calvario, de Dios que ocupó el lugar de ellos en la cruz del Calvario y pagó allí sus culpas. Nos ha dado su propia naturaleza y hoy ante la justicia divina nosotros somos santos porque se nos imputa la santidad de Cristo. ¿Y esto para qué? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos nada, somos lo que somos por el Señor y para el Señor. En nosotros no somos nada. El Señor hizo lo que hizo para la gloria de su nombre. Mire cómo lo dice Efesios 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sentí como que te llamé, Glenn, cuando dije santa. Santa y sin mancha. Nosotros necesitamos creer que somos limpios y que somos limpios en Cristo, somos limpios de toda impureza de pecado. Nosotros necesitamos creer que fueron perdonados en la cruz todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. En Cristo nosotros somos santos y en Cristo somos más que vencedores. Necesitamos entender que en Cristo somos sus hijos. Somos los hijos adoptivos de Dios y nosotros somos propiedad privada de Dios. Y todo el que quiera problema con nosotros, tiene problema con el dueño de esa propiedad que es Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Él nos ama. Y nosotros debemos honrarlo viviendo de una manera que le podamos glorificar con nuestro accionar y con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de comportarnos. La razón del Señor amarnos, esa razón no está en nosotros, está en Él. Cristo murió en la cruz del Calvario para ocupar nuestro lugar y allí poder satisfacer la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Fuimos elegidos por pura gracia. No había mérito. No habían condiciones. Solo gracia. Y así nosotros tenemos que tratarnos con gracia. Nosotros tenemos que aprender que somos hermanos en la fe. Y como hermanos en la fe que nosotros somos, nosotros debemos aplicar el mismo amor que se nos aplicó a nosotros, aplicárselo a nuestros hermanos en la fe. Porque el mundo va a saber que somos hijos de Dios cuando nosotros andemos predicando mucho por el mundo, ¿verdad? El mundo va a saber que nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros podamos decir, no, ya yo pude obtener mi casa, ya yo pude obtener mi departamento. El mundo va a saber que somos hijos de Dios cuando yo pueda pararme aquí y decirle, compré una jipeta nueva, gloria a Dios. El mundo va a saber que nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros podamos exhibir cierta grandeza. No, el mundo va a saber que somos hijos de Dios cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. Es el amor lo que le va a decir al mundo que nosotros somos hijos de Dios. Cuando ese amor se pueda ver manifestado entre nosotros, a pesar de cómo nosotros somos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todo, que ese amor que hay y que debe fluir en nosotros como iglesia, el mundo entonces va a saber que nosotros somos hijos de Dios. Cuando nos amemos los unos a los otros. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos escogiste, que somos amados por ti, Dios, y que no había razones para tú hacerlo, sino que solo fue por pura gracia, que a ti te plujo escogernos en Cristo en el pasado eterno. Ayúdanos a entender esto, Señor, y ayúdanos a entender que debemos vivir
vidas que te agraden y que debemos relacionarnos nosotros como creyentes, como iglesia, Señor, honrando eso que tú hiciste y mostrando ese amor que tú nos diste a través de nuestras acciones. Te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos porque a veces no hacemos así. Y ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.